Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Alejandra Medina. Tras la derrota militar y expulsión de los yihadistas de las zonas cristianas de Irak, la Iglesia se pone manos a la obra para ayudar a salir de la situación caótica en la que se encuentra este país después de estos años de guerra. Entre otros proyectos destaca la creación de un hospital cristiano en Erbil, que será dirigido por una joven pareja de cristianos caldeos. El arzobispo de Erbil, Bashar Warda, pidió a 2 jóvenes cristianos caldeos que abandonasen sus profesiones como médico y dentista para enfrentarse al reto de dirigir el primer único hospital católico del país. Saben Oganna y Iván Isaki han dejado sus carreras como médico y dentista a petición de este obispo para hacer un máster en dirección de hospitales y ocuparse del primer centro reconstruido tras la derrota del ISIS. Estos jóvenes de 28 años se están formando en la Australian Catholic University antes de regresar a su hogar para administrar el nuevo hospital que se está construyendo, ya que la iglesia en Ankawa está muy interesada en desarrollar los sectores de educación y salud. Hasta donde sabemos, será el primer hospital católico en la región del Kurdistán y probablemente sea el único hospital católico en todo Irak. No el primero, sino el único, debido a que los demás están totalmente destruidos, dijo Saben, que manifestó también que aceptar la oferta del arzobispo no fue nada fácil, pues no era el camino que esta pareja pensaba seguir, pero la oportunidad y las ganas de ayudar a los suyos les convencieron de que esta era la mejor opción y una oportunidad a la que no se podían negar. Se han decidido a este reto porque con ello quieren favorecer el que haya más presencia de cristianos en Irak, lo que significa, según saben, no solo estar allí, sino estar allí con una misión, estar ahí con los valores cristianos. El nombre del hospital será Slamma, que significa Salom, es decir, paz. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. El Salvador. Obispo pide se respeten los derechos de los inmigrantes. Ruanda. Obispo criticó al gobierno por repartir preservativos. Argentina. El episcopado no es un honor sino un servicio, recuerda arzobispo. Australia. Arzobispo califica el 2017 como Annus Horribilis por los cambios sociales. Jerusalén. Monseñor Pierbatista Pizzabala. El nacimiento de Cristo es siempre una profecía. Pasaremos después a las noticias nacionales. Aumentan en un 25% los encarcelados por yihadismo durante el último año. El Foro Ocio estrena el auto de la Estrella de la Luz en la Catedral de Córdoba. 1 año de prisión para jóvenes que interrumpieron una misa al grito de aborto libre. No se puede idolatrar la juventud y a la vez no ofrecer un futuro digno a los jóvenes. Cardenal Osoro a madres en dificultad. Jesús se fía de los niños. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco, ser testigos del amor de Cristo como Esteban. Concierto de Navidad en el Vaticano, un gran éxito en favor de los niños. Benedicto XVI, has defendido las claras tradiciones de la fe. Papa Francisco, ser fuertes en la fe, mirando al niño divino. Papa denuncia la desnaturalización de la Navidad por un falso respeto a quien no es cristiano. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que se respeten los derechos de los inmigrantes salvadoreños. Pedimos vehementemente al señor presidente de los Estados Unidos, al Congreso y a todas las autoridades de esa gran nación que en esta significativa fecha de la Navidad velen porque se les respete los derechos a nuestros hermanos migrantes, señaló el arzobispo en rueda de prensa. Al término de la misa dominical, el prelado expresó el dolor de la Iglesia en El Salvador por el triste drama que están viviendo muchos de nuestros hermanos migrantes. Por el solo hecho de ser migrantes y carecer de documentos legales, no son criminales. Todos somos hermanos, señaló. El llamado de Monseñor Escobar Alas tiene lugar a pocos días de que el gobierno estadounidense decida si renueva el estatus de protección temporal para 190.000 salvadoreños. Este estatus es un programa migratorio creado en 1990 que evita la deportación y concede permisos de trabajo a los inmigrantes de países afectados por guerras o desastres naturales. Fue abierto para El Salvador tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos deberá decidir a más tardar el 7 de enero de 2018 si renueva el estatus para los salvadoreños, cuya última prórroga vence el 8 de marzo.
Con el objetivo de evitar las enfermedades de transmisión sexual, el Ejecutivo del país africano implantó el plan gubernamental de repartir preservativos a las jóvenes. Después de que el gobierno de Ruanda tomara esa medida, Monseñor Servilien Nakangwita, obispo de Byumba, ha criticado al Ejecutivo por lo que considera una licencia para que las adolescentes forniquen. El obispo dijo públicamente que esta medida gubernamental era la culpable del incremento de los embarazos no deseados entre las jóvenes y confesó que él mismo había impedido a funcionarios repartirlos en algunas escuelas. La ministra de Salud de Ruanda, Diane Gashumba, dijo que la medida tiene el fin de proteger a los jóvenes de enfermedades como el SIDA o la hepatitis y desafió al obispo a idear una medida preventiva alternativa que no sea el uso del condón. Gashumba aseguró que las declaraciones del obispo estaban completamente fuera de contexto y que no respetaban el problema de salud que el gobierno quiere tratar de abordar. Cuando das a los adolescentes condones, piensan que fornicar es legítimo y que han conseguido una licencia para hacerlo. Es una nueva cultura, responsable de los embarazos precoces, dijo el obispo Nakangwita en una reunión con los líderes religiosos locales del 21 de diciembre. Además, el obispo advirtió también a los padres por no haber visto mal que se proporcionen preservativos en los centros educativos. Es impactante que algunos padres digan que los condones están entre los requisitos escolares que les dan a sus hijos cuando salen de casa, lo que hace que los niños se sientan libres de fornicar, y me temo que será difícil para nosotros revertir la situación, afirmó Monseñor Nakangwita. La Iglesia nos recuerda con cierta solemnidad que el episcopado no es un honor, sino un servicio, dijo el arzobispo de Córdoba, Argentina, Monseñor Carlos Ñáñez, al nuevo obispo auxiliar de Comodoro, Rivadavia, Monseñor Roberto Álvarez, durante la misa de ordenación episcopal celebrada el 22 de diciembre. Monseñor Álvarez trabajó 19 años en la Archidiócesis de Córdoba, Argentina, y fue designado obispo auxiliar de Comodoro, Rivadavia, por el Papa Francisco el pasado 28 de noviembre, junto con Monseñor Alejandro Benna, que procede del clero de la Archidiócesis de Buenos Aires. En su homilía, Monseñor Ñáñez dijo al nuevo obispo auxiliar que el ministerio le demandará además ser promotor y custodio de la comunión. Añadió que la experiencia pastoral en Córdoba, Argentina, puede ayudarle en su nueva misión en Comodoro Rivadavia, cuidando especialmente a los más pequeños y a los más frágiles. Querido Padre Roberto, te vas desde una iglesia que honra a María con el título de Nuestra Señora del Rosario a una iglesia hermana que la honra con el título de auxiliadora. En tu tarea de auxiliar a tu hermano Joaquín, el obispo de Comodoro Rivadavia, María Santísima sea tu auxilio constante y el Santo Rosario sea tu compañía frecuente, y te enseñe y te anime a seguir siempre las huellas de Jesús, como con tanta generosidad y fidelidad lo hizo su Madre Santísima, agregó Monseñor Ñáñez. Que el ejemplo elocuente de San José Gabriel del Rosario Brochero, de la Beata Madre María del Tránsito y de la Beata Catalina de María te inspiren y su intercesión te ayuden a la concreción de esos propósitos, expresó. El arzobispo de Córdoba también dirigió unas palabras a los presentes animándolos a una actitud de fe para discernir la obra del Señor que ungirá al Padre Roberto con la plenitud del don del Espíritu Santo. Postula también una actitud de sincera caridad que nos mueva a estar cerca de Él con nuestra ayuda y cariño fraternal, puntualizó. Como cualquier año, este ha tenido sus desafíos para nuestro mundo, nuestro país y para cada uno de nosotros individualmente, dijo el arzobispo Fischer, quien añadió: para las personas de fe se podría decir que ha sido un annus horribilis, debido a que nuestra concepción cristiana sobre la vida y el amor han sido cuestionadas en los debates sobre matrimonio y eutanasia, a que la libertad religiosa en Australia se ha puesto en duda y a los vergonzosos crímenes y encubrimientos en nuestra iglesia descubiertos por la Comisión Real. Aún así, el prelado recuerda que la historia de Navidad insiste en que hay una estrella en el cielo oscuro, luz en medio de los temores y los fracasos. El arzobispo aludió a la fuerza de la fe de sus jóvenes, refiriéndose a los miles que asistieron al reciente Festival de la Juventud Católica de Australia. Dijo que había una nueva esperanza para 2018. Una multitud de jóvenes que defiende la fe y los ideales. Nos dice que independientemente de los fracasos del pasado, podemos tener esperanza para nosotros mismos, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra nación, nuestro mundo. Nuestros jóvenes no son ingenuos acerca de las vergüenzas de nuestro pasado o las pruebas de nuestro futuro, pero quieren ser parte de la respuesta a ambos. Están respondiendo generosamente a la llamada de ser sacerdotes y profetas, líderes siervos y santos, los héroes espirituales que necesitamos para nuestro tiempo.
El administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pierbattista Pizzaballa, presidió el 24 de diciembre la celebración de la Misa de Nochebuena en Tierra Santa, en el lugar donde, según la tradición, nació Jesucristo hace más de 2000 años. Según informó el Christian Media Center, el prelado presidió la Eucaristía en la iglesia de Santa Catalina, dentro del complejo de la Basílica de la Natividad en Belén, Palestina, ante unas 1.300 personas, entre las cuales se encontraba el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. En su homilía recogida en el sitio web del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa expresó que hay un riesgo que quisiera evitar: reducir Navidad a una fiesta bonita y especial cuanto queramos, pero hecha muda e insignificante, ya obvia en su repetición tradicional. El nacimiento de Cristo es siempre una profecía, que revela por una parte el actuar de Dios y por otra pide a nosotros un actuar consecuente. Sin el actuar de Dios, la Navidad es imposible, y sin nuestro actuar, la Navidad es inútil. Como para los pastores, así para nosotros la Navidad es una propuesta de camino, un camino hecho en sentido contrario, destacó el prelado. Todos, antes como hoy, buscamos un reino fuerte y potente que nos haga sentir protegidos y seguros. A los pastores y a nosotros, por el contrario, se nos ofrece un signo opuesto: un neonato sin poder e indefenso. Toda la gloria cantada por los ángeles, el entero ejército celeste movilizados esa noche, se reúnen esa noche, se concentran ahí en aquel niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre, manifestó Monseñor Pizzaballa. El administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén afirmó que Belén, esta tierra santa, y las iglesias que aquí viven, oran y sufren, deben y pueden ser para la Iglesia entera y para el mundo, llamada viva al misterio cristiano, de la semilla que lleva fruto donándose hasta la muerte. Las prisiones españolas acogen un 25% más de presos por delitos relacionados con el terrorismo yihadista que hace un año, lo que se explica fundamentalmente por el incremento de los reclusos que ya han sido condenados, de 20 a 52. Los encarcelados son de 18 nacionalidades distintas, principalmente marroquíes y españoles, y se encuentran internados en casi una treintena de centros. De acuerdo con los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través del portal de transparencia, un total de 151 personas estaban privadas de libertad a 31 de octubre por delitos relacionados con el yihadismo, 31 más que al cierre del mismo mes de 2016. Desglosados los datos, atendiendo a la situación procesal, 99 eran preventivos pendientes de ser juzgados y el resto penados. Los datos permiten extraer otras conclusiones. La captación, adoctrinamiento y formación para el terrorismo se sitúa como el segundo delito más frecuente entre los penados, solo superado por la pertenencia a organización y grupo terrorista. Hay 6 internos condenados por colaboración con banda armada, 4 por terrorismo y 2 por atentado por banda armada y distribución y difusión para delinquir. El listado de los delitos se completa con enaltecimiento del terrorismo, estragos, incendios y banda armada, homicidio CBA, hurto, robo y tenencia de explosivos. El Cabildo Catedral continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio. De este modo, en las vísperas de la Epifanía, la Catedral de Córdoba acogerá la representación del Auto de la Estrella de la Luz. Se trata de una actividad cultural que por vez primera tendrá lugar en el conjunto monumental. Bajo la dirección de Vicente Úbeda, en lo que se respecta a escena y dramaturgia, el Auto de la Estrella de la Luz aúna música y teatro a través de una selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante presencia del Ángel de la Luz. La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso del Canto de la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el sur de Europa durante la Edad Media, o por otro lado, el Poema de María y los Magos, adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a ellos también tendrán cabida Al Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII, o las Cantigas en loor de la Virgen, extraídas del célebre libro del Buen Amor y del Cancionero de Baena. El elenco de actores, perteneciente a la compañía La Vidiera Teatro, será acompañado por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. Entre su repertorio para esta ocasión figuran las composiciones Cantate Domino de Giuseppe Pitoni, la cantata BWV 172 de Bach o el Aleluya de Händel. La cita tendrá lugar en la Catedral el jueves 4 de enero a las 8:30 de la tarde. El acceso es libre y gratuito hasta completar el aforo. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 1 año de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares por un delito contra la libertad religiosa a cada uno de los 5 jóvenes que interrumpieron una misa en la iglesia de San Miquel en 2014 en una protesta contra la reforma de la ley del aborto. El domingo 9 de febrero de 2014, un grupo de 30 personas entró en la iglesia mientras se celebraba una misa.
Una vez dentro, avanzaron por el pasillo gritando al unísono y repetidamente: «Aborto libre y gratuito», y «fuera los rosarios de nuestros ovarios». El personal de la iglesia y los feligreses formaron una barrera y, extendiendo los brazos y las manos, consiguieron hacer retroceder hasta la salida al grupo, que continuó gritando sus consignas. Una vez desalojados los acusados y el resto de manifestantes, se reanudó la misa. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por los 5 acusados. La Sala ha analizado si se dan los requisitos del delito recogido en el artículo 523 del Código Penal contra la libertad religiosa, que establece que quienes, con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto. En este caso, el tribunal ha concluido que existió la interrupción de un acto religioso, de una ceremonia propia y característica del culto católico en un día de precepto, de especial importancia para esa confesión religiosa. Ha añadido que se hizo mediante la formación de un tumulto que invadió el lugar del culto y que los procesados no abandonaron el lugar hasta que fueron desalojados. El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, ha llamado a reflexionar sobre la responsabilidad y la deuda que la sociedad tiene con los jóvenes, a los que se está marginando de la vida pública, obligándolos a emigrar o a mendigar por no tener empleo. En su escrito semanal, el arzobispo primado de España ha señalado que la Iglesia quiere que nuestros jóvenes sí tengan lugar en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias, y ha pedido compromiso para ayudar a nuestros jóvenes a recuperar aquí en su tierra, en su patria, horizontes concretos de un futuro a construir. Tomando como base el nacimiento de Jesús en el pesebre que se conmemora cada Navidad, el prelado ha hecho una similitud entre los rostros de José y María, jóvenes cargados de esperanza e inquietudes, y los de los jóvenes actuales. No se puede hablar de futuro sin contemplar estos rostros jóvenes y asumir la responsabilidad que tenemos para con nuestros jóvenes. Más que responsabilidad, la palabra justa es deuda. Sí, la deuda que tenemos con ellos, ha argumentado. Monseñor Rodríguez ha llamado a pensar qué lugar tienen los jóvenes en la sociedad, ya que por un lado hemos creado una cultura que idolatra a la juventud, queriéndola hacer eterna, pero de forma paradójica hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un espacio de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública, obligándolos a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyectarse en un mañana. El arzobispo de Madrid, España, cardenal Carlos Osoro, recibió a las familias de la Fundación Madrina, que acoge y acompaña a mujeres embarazadas en situación de dificultad y sin recursos. Durante su encuentro en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid, el cardenal explicó a los más pequeños que el niño Jesús los quiere mucho, que es el Hijo de Dios, y ha venido a este mundo a cambiarlo, y él se fía de los niños, de vosotros. Según destacan en la web de la Archidiócesis de Madrid, el cardenal también explicó a los numerosos niños de la Fundación Madrina que llenaban la catedral que Jesús tanto nos ha querido que, siendo Dios, se ha hecho hombre y ha tomado rostro, y nos dice cómo tenemos que comportarnos. Antes de saludar a las madres y a los niños, el arzobispo oró en voz alta: Jesús, los niños de Madrid representados por nosotros, te damos el corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. Quiero regalártelo para hacer el bien a todos los que encuentre en mi camino. Durante este encuentro se repartieron algunos regalos a los cientos de niños de la Fundación Madrina. Uno de los programas que lleva a cabo la Fundación Madrina es el programa Madre, que acoge y acompaña a las mujeres embarazadas en dificultad. Les brinda apoyo mediante la compañía de las madrinas. Además, en los hogares se les ayuda para que puedan vivir de manera autónoma con sus bebés. El trabajo de esta fundación se centra en la creación de la red social que le falta a la mujer embarazada, con el apoyo de profesionales y de voluntarios, según precisan en su página web. El Papa Francisco destacó el lazo que une al recién nacido Jesús y a San Esteban. Lo hizo en su reflexión para introducir el rezo del Ángelus del 26 de diciembre de 2017, día en que la Iglesia Universal invoca a San Esteban, el primer mártir, en su fiesta litúrgica, el día después de la solemnidad de la Navidad. Evocando la fe de Esteban, lleno de Espíritu Santo, el Papa recordó que el primer mártir, los jefes de su pueblo, lo acusan de haber afirmado que ese Jesús de Nazaret iba a destruir el templo de Jerusalén y cambiar las tradiciones que les había dado a Moisés. El mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda porque desafía el poder religioso mundano y provoca las conciencias. Después de su venida es necesario convertirse, cambiar mentalidad, renunciar a pensar como antes, cambiar, convertirse. Esteban permaneció anclado al mensaje de Jesús hasta la muerte. Sus últimos ruegos: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Estos dos ruegos son eco fiel de las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tras hacer hincapié en que las palabras de Esteban son posibles solamente porque el Hijo de Dios ha venido a la tierra y ha muerto y resucitado por nosotros, y que antes de estos eventos eran expresiones humanamente impensables, el Papa Francisco invitó a contemplar al Niño Dios. También nosotros, ante el Niño Jesús en el pesebre, le podemos rezar así: Señor Jesús, te encomendamos nuestro espíritu, recíbelo para que nuestra existencia sea verdaderamente una vida buena según el Evangelio. El concierto de Navidad en el Vaticano en favor de los niños esclavos y víctimas del ciberbullismo, que fue transmitido por la televisión privada Canale 5 la noche del 24 de diciembre de 2017, tuvo un gran éxito, indica un comunicado de los organizadores. Fue el segundo programa más visto de la noche, porque el programa más visto esa noche en Italia fue la misa presidida por el Papa Francisco en San Pedro, emitida en directo en el primer canal de la televisión nacional italiana, Rai 1. El concierto benéfico, que tuvo lugar el 16 de diciembre en el Aula Pablo VI del Vaticano, celebra su 25 aniversario este año. Fue visto por 2.463.000 televidentes. A esto se suman los 992.000 espectadores que vieron la transmisión en la primera tarde de Navidad, así como los espectadores que siguieron la transmisión en Mediaset Italia en los Estados Unidos, Canadá, en Australia, Argentina y varios países europeos. Producido por Prime Time Promotions y organizado por la Fundación Don Bosco en el Mundo y la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, el concierto lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar dos proyectos relacionados con el mundo de la comunicación digital. Esta es la liberación de niños que trabajan como esclavos en las minas congolesas de coltán, el mineral necesario para construir computadoras y teléfonos inteligentes, y el uso más consciente y responsable de estos productos. También fue para luchar contra el ciberbullismo, indica el comunicado. La Fundación Escolas Ocurrentes, fundada por el Papa Francisco, opera en 446.113 escuelas públicas y privadas de todo el mundo. El Papa emérito Benedicto XVI ha publicado un breve texto en un libro homenaje al cardenal Müller con motivo de su 70 cumpleaños, que celebrará el próximo 31 de diciembre y del 40 aniversario de su ordenación sacerdotal. El libro, publicado por Herder en alemán, se titula Dios uno y trino, fe cristiana en la era antigua, y además del saludo de Benedicto XVI que abre el libro, hay aportaciones de otros destacados miembros de la Iglesia como los cardenales Scola, Marx y Cox, y los arzobispos Fisichella, Forte y el sucesor de Müller al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el español, Luis Ladaria. En el escrito, Benedicto XVI alaba a Müller y le decía, tal y como recogen los medios oficiales del Vaticano: has defendido las claras tradiciones de la fe, pero en el espíritu del Papa Francisco has tratado de comprender cómo pueden ser vividas hoy. Tras su mandato de 5 años, el Papa Francisco decidió no renovar a Müller en el cargo por otros 5 y eligió a Monseñor Ladaria, hasta entonces secretario del dicasterio, como su sucesor. En este saludo, Benedicto XVI recuerda que fue el beato Pablo VI el que quiso que todo alto cargo del Vaticano fuese designado por solo 5 años. Pero aún sin un cargo oficial, Benedicto XVI asegura que Müller seguirá sirviendo públicamente a la fe como sacerdote y teólogo, e incide en que un sacerdote, y ciertamente un obispo y un cardenal, nunca se jubila. En el misterio de la Navidad, el Niño Divino se ofrece como un regalo para toda la humanidad, ha anunciado el Papa Francisco. El Santo Padre ha saludado a los jóvenes, enfermos y nuevos matrimonios en la audiencia general celebrada la mañana del 27 de diciembre de 2017, la última del año, en el Aula Pablo VI del Vaticano. A los jóvenes, el Papa Francisco les ha invitado a ser fuertes en la fe, mirando al Niño Divino que en el misterio de la Navidad se ofrece como un regalo para toda la humanidad. Queridos jóvenes, sepan ser firmes en la fe, mirando al Niño Divino que en el misterio de la Navidad se ofrece como don para toda la humanidad. Queridos enfermos, les deseo que perciban en la luz de Belén el sentido de vuestro sufrimiento. Y a los recién casados los exhorto a que, en la construcción de su familia, mantengan constante el amor y la dedicación más allá de todo sacrificio, exhortó el Papa. En la semana del nacimiento del Señor Jesús, y más precisamente en la solemnidad de San Juan Apóstol y Evangelista, el Papa Francisco dedicó su catequesis semanal al significado de la Navidad. En primer lugar, el pontífice dirigió su mirada al pesebre, y en particular a la liturgia de estos días que nos hicieron volver a vivir el día del nacimiento de nuestro Salvador. A partir de allí, y siempre con el corazón y la mente en el significado más profundo del nacimiento de Cristo, el obispo de Roma reflexionó sobre una realidad de nuestros días, a saber, la desnaturalización de la Navidad. Dedico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el significado de la Navidad. En nuestros días estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad, en nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano.
muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Esta desnaturalización de la Navidad, que como observó el Papa, se da particularmente en Europa, en nombre de un falso respeto que no es cristiano y que a menudo esconde la voluntad de marginar la fe, hace por una parte que sí sea una fiesta, pero no es la Navidad, porque no está en el centro Jesús. Si en el centro está Jesús, explicó Francisco, también todo el contexto, a saber, las luces, los sonidos, las distintas tradiciones locales, incluidos los alimentos característicos, convergen para crear la atmósfera de la fiesta. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Lamentando, con otras palabras, el hecho de que aún hoy a menudo la humanidad prefiere la oscuridad porque sabe que la luz revelaría todas las acciones y pensamientos que harían enrojecer o remorder la conciencia, el Santo Padre explicó el significado de acoger el don de Dios que es Jesús, que es volverse cada día un don gratuito para quienes se encuentran en nuestro mismo camino. El romano pontífice destacó asimismo un aspecto importante de la Navidad, y es que en ella podemos ver cómo la historia humana es visitada por la historia de Dios. Dios involucra a aquellos que, confinados a los márgenes de la sociedad, son los primeros destinatarios de su don, dijo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y María Fra. Hasta la próxima semana.